durante el Congreso hablaste de microcogeneración. Para esta tecnología, ¿cuáles son los mercados más atractivos en México? Sí, la microcogeneración estamos diciendo que es una cogeneración de pequeña y mediana escala hasta alrededor de 500 kilowatts y esta puede ser implementada en centros comerciales, en el sector hotelero principalmente y también en el sector de hospitales. Estamos hablando que en México hay un potencial de alrededor de 1.670 megawatts de potencial de proyectos de microcogeneración, donde el mayor potencial se encuentra justamente en el sector hotelero de 5 estrellas, digamos. Hablaron también del programa Develop. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de esto? Sí, claro que sí. Los proyectos Develop son un instrumento de la cooperación alemana para poder colaborar con el sector privado. Estos proyectos tienen como finalidad desarrollar una nueva tecnología en algún país, en este caso México, o implementar algún nuevo instrumento de regulación en el mercado mexicano. Para ello se establece una alianza entre alguna empresa regularmente de capital europeo y la GIZ, que recibe fondos del Ministerio de Cooperación Alemana, y con estos recursos se implementan acciones que tengan como objetivo, ¿no?, el desarrollar esta nueva tecnología, pero a su vez que puedan ser beneficiosas para el país, contribuir en este caso a los objetivos del milenio desarrollados por la ONU, mejorar el medio ambiente y tal, ¿no? Entonces, en este sentido, es que hemos hecho una alianza para implementar un proyecto de microcogeneración en una universidad. El objetivo de este proyecto es el disminuir las emisiones de CO2 generadas por el sector térmico a través de la implementación de una microcogeneración y también desarrollar la consultoría local para este tipo de sistemas. Entonces, digamos que es un proyecto que está dividido en 4 fases muy bien determinadas. La primera es identificar a través de un mapa de calor los consumos térmicos en el país, identificar qué tipo de tecnología se está usando en estos consumos térmicos, también identificar el estado de esta tecnología. Estamos hablando que hay calderas hechizas, mal dimensionadas, un poco viejas, y también identificar, bueno, qué potencial habría efectivamente de los proyectos de microcogeneración de esta naturaleza. Una vez identificado este mapa de calor, lo que queremos hacer ahora es implementar un proyecto piloto. Para esto hemos seleccionado una universidad pública, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Ixtapalapa, donde se va a instalar justamente una microturbina y después de esto vamos a hacer eventos de promoción y difusión, aprovechar la plataforma Cogenera México para hacerlo, vamos a dar a conocer el mapa de calor, también los resultados tanto técnicos como económicos del proyecto piloto implementado y después de esto, la parte más ambiciosa de este proyecto es poder crear una mesa de discusión entre el sector privado y el sector público, entre la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el Fideicomiso de Energía Eléctrica, y sentarnos y poder discutir cómo a través de la política pública se pueden implementar estos proyectos de microcogeneración y poder lograr que el sector térmico en México sea más eficiente cada vez.